Mi hermano, buenos días. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias porque podemos tener cada domingo un tiempo de abrir tu palabra y poder estudiarla, poder meditar en ella. Y gracias porque en tu palabra nos dices que somos bienaventurados cuando observamos la Escritura y la ponemos por obra. Señor, permite que tu gracia pueda hacernos entender y tu Santo Espíritu nos ilumine en esta mañana y nos llene de tu gracia y de tu conocimiento para que podamos andar como es digno de ti, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Génesis capítulo 19. Hoy nos toca este pasaje, Génesis 19. Vamos a leer algunos versículos, acá es bastante largo el capítulo acá. Génesis capítulo 19. Yo voy a leer un versículo y ustedes el siguiente, hasta el versículo 11. Y después vamos a seguir leyendo algunos versículos más. Son 38 versículos, hermano, así que es bastante. Seguimos con el tema de la fe. Este mes, todo lo que ha sido enero y parte de febrero también se va a estar tocando, ya porque es bastante amplio tocar el tema de la fe. Y lo hemos tratado de hacer de la mejor forma, de dividir en varios puntos. Ya hermanos, hoy día justo nos toca hablar, ya, y si tienes ahí tu Biblia abierta, ahí en el Génesis 19 dice la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Vamos a ver algunos versículos de esto. Miren el capítulo 19, versículo 1 dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado, esa palabra es importante, sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Ustedes, por favor. Mas él, o sea, Lot, porfió con ellos poco, ¿verdad? Mucho, dice ahí, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Versículo 4. Importante, ¿verdad? Desde el más joven hasta el más viejo. Dice, y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Versículo 6. Dice, y dijo: os ruego, hermanos míos, miren cómo llama a la gente de Sodoma Lot, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Versículo 8. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Versículo 10. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Hasta ahí nomás la primera porción de la Escritura. Hemos estado viendo todo este tiempo, como les vuelvo a repetir, la fe. Pero lo que vamos a ver hoy día, en realidad nos lleva a hacer una pregunta para entender el pasaje. Y la pregunta en esta mañana sería: ¿cómo es una persona que cae de la fe? ¿Cómo es una persona que se aparta de la fe? ¿Cómo es hoy una persona que puede estar sentada entre nosotros,
o quizás ya no está más en nuestra iglesia, pero ha decaído de su fe. Y según el pasaje, hay algunos puntos que son buenos resaltar en este momento, de poder estudiar por qué una persona llega a caer de la fe. Por ejemplo, Pablo le dijo a Timoteo en el libro de Timoteo, Pedro lo anuncia, y en realidad el tema del Nuevo Testamento hace mucho hincapié a las personas que abandonan la fe, y esto en la Biblia se llama la apostasía. La palabra apostasía tiene que ver con infidelidad, es decir, conyugal, y es en la misma entonación cuando un creyente o cuando alguien que ha escuchado la voz de Dios abandona la palabra de Dios. Lot sería un caso en el Antiguo Testamento, alguien que la Biblia lo llama justo. Si no fuera porque la Biblia lo llama justo, nosotros con los que vamos a ver, consideraríamos que es alguien inconverso, alguien que no teme ni conoce a Dios a pesar que sabe de Él. Y en la Biblia vamos a ver hoy día cuáles son los pasos para alejarse de Dios, qué son las cosas que nosotros debemos evitar. Y lo vamos a basar en base al ejemplo de Lot. Nosotros hemos visto que Dios escogió a Abraham y lo hizo salir de Ur de los Caldeos. Entonces él sale transitando por el desierto a la tierra que Dios le prometió, una tierra donde él no sabía dónde iba a llegar, aunque al final llega a Canaán. Pero Lot fue con él y al final fue de colado, ¿no? Entonces el sobrino va con él y llega un momento donde ellos se separan. Entonces tienen que tomar una determinación, una decisión que iba a cambiar sus vidas. Abraham se va para un lugar desértico y Lot va a escoger algo que a los ojos es atractivo en realidad. Esto me hace recordar mucho, y esta semana escuchaba un artículo y decía, un hombre con problemas de obesidad había decidido dejar de comer, sobre todo aquello que le hacía mal y nutría su obesidad. Un día al pasear por cierta avenida, que se hallaba en la calle, había una tienda de pasteles y bocadillos. Así que ¿creen que pasó con este hombre? Ya pasó por la tienda y en su mente dijo, no pasaré cerca de esa tienda. Pero después de un momento, ¿saben lo que pasó en la mente de este hombre? Dijo, bueno, ¿qué de malo hay que pase enfrente? Así que el hombre pasó enfrente y con esto en mente se acercó poco a poco a la tienda. Una vez estando enfrente de la tienda de los pasteles, se preguntó y dijo, ¿qué puede pasarme si entro a la tienda? Al rato pasó a la tienda y dijo, total no voy a comprar ni un pastel. Pero un poco de tiempo después dice, y entró a la tienda con la idea de no comprar nada. Y dijo después en su mente, ¿y qué hay de malo que compre un pastel y le dé solo una mordidita? Se parece a nosotros, ¿verdad? Estamos a dieta, un poquito, no hace nada, ¿ya? Y efectivamente compró el pastel y dijo, ¿qué hay de malo que le dé 2 mordidas? ¿Qué hay de malo que me acabe el pastel y me compre otro? Total, una vez a las 500 no hace daño. ¿Saben que ese hombre murió de infarto al corazón por obesidad? El pues muere por la boca, ¿verdad? ¿Cómo comenzó esta historia? Poco a poco. Creo que eso es lo que representa el libro de Génesis en el capítulo 19 con Lot. Y creo que la pregunta que Lot se habrá hecho es, ¿qué hay de malo? Eso se parece mucho a los hijos de hoy, ¿verdad? Papá, ¿qué hay de malo que tenga amistades que tomen alcohol? ¿Qué hay de malo que yo considere una chica que no conoce a Dios? ¿Qué hay de malo con ver una película indebida? Una vez no hace daño a nadie. Ese fue el pensamiento que llevó a Lot al fracaso. Te voy a decir algo, Abraham moraba en tiendas, Lot tenía una casa, ¿entiendes la diferencia? Abraham vivía en lo peligroso del desierto, Lot vivía aparentemente seguro en Sodoma. Abraham tenía que sacar y con su esposa clavo tras clavo de la tienda y empezar a mudar vez tras vez a donde Dios le guiaba. Lot tenía más firmeza. Abraham no tenía un título muy grande, digámoslo así, delante de las personas que lo veían. Total, no tenían hijos hasta ahora, hasta el momento. Lot tenía una familia en Sodoma. Hay una comparación muy abismal entre ambos. Y hermanos, si yo les presentara a los dos, diríamos que el próspero en esta vida sería Lot. ¿Entienden eso? Pero no es lo que revela el pasaje. Lo que vamos a ver hoy día no es solo la destrucción de una ciudad perversa llamada Sodoma. Basta con llamarle sodomita a alguien, es para ofenderlo hoy. Y la ciudad de Sodoma se va a caracterizar por los pecados perversos de inmoralidad que habitaban en este lugar. Pero no solo eso, hermanos, sino que
la destrucción de Sodoma no es, creo, el punto principal de este pasaje, sino la destrucción de alguien que conoció a Dios. De alguien que Dios, a pesar que destruyó una ciudad para sacar del corazón de Lot esto, Lot lamentablemente fue arrastrado por la conducta de esta ciudad. Podríamos dividirlo así, del 1 al 11 que hemos leído, Lot en Sodoma, y del 11 al 38, Sodoma en el corazón de Lot. Y vamos a ver cómo es una persona que se aparta de la fe. Yo quiero que notes algo, Lot no era cualquier persona, tenía privilegios, era una persona que supo de la fe de su tío Abraham, le supo conocer a Dios a través de lo que Dios hizo en Abraham. Él había sido libertado de una guerra, capítulos anteriores se va a ver eso. Pero a pesar de esto, él va a volver a Sodoma. Pero ¿cómo es una persona que cae de la fe? ¿Qué pasa cuando una persona cae de la fe? Mira el versículo 1 del capítulo 19 otra vez. Llegaron pues los dos ángeles, ellos venían para destruir la ciudad como juicio de Dios. Y dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, estaba anocheciendo. Y Lot estaba, ¿cómo estaba ahí? A la puerta de Sodoma. Hermanos, en la cultura de aquel tiempo, no cualquiera estaba sentado a la puerta. Lot era un magistrado en la ciudad de Sodoma. Los que estaban sentados normalmente eran personas que impartían justicia. En nuestros términos sería un alcalde, más o menos para que lo entiendas. Era una persona de renombre en esta ciudad. En segundo lugar, lo que podemos notar acá es que para que él haya sido considerado un juez, era alguien que había actuado en base a esto, a los pecados de esta ciudad. Era alguien que daba la bienvenida a los extraños. Y eso es lo que va a hacer Lot acá. Él estaba sentado. ¿Saben a qué me recuerda esto? El Salmos 1. El Salmos 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en ¿qué? Consejo de malos. Después que no anduvo en ¿qué? Camino de pecadores. Ni en ¿qué más dice después? Silla de escarnecedores se ha sentado. Y acá está Lot. Silla de escarnecedores se acomodó. Vivió una vida cómoda. Y lamentablemente, esto va a ser el comienzo de su destrucción. Hermanos, ¿cómo es una persona que vive, o que ha caído de su fe, perdón? El primer punto que vamos a ver es una persona que vive de apariencias. Y acá quiero hacer un hincapié. Mire conmigo el capítulo 13 de Génesis, por favor. Esto nos lleva a leer este versículo. Ya, yo quiero que notes detalladamente el capítulo 13 de Génesis. Mira el versículo 10. Vamos a leerlo. Dice así, cuando él tenía que decidir dejar a su tío, dice así, y alzó, versículo 10, alzó Lot, ¿qué cosa? Sus ojos. ¿Y qué hizo? Vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era como de riego. ¿Y cómo lo menciona ahí? Como huerto de Jehová. Como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra, el capítulo que vamos a ver ahora. Mira el versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. ¿Cómo era el lugar que él eligió? ¿A qué se parecía, hermano, según lo que la Biblia dice acá? Al huerto del Edén. ¿Entiendes eso? Lo que él escogió era aparentemente hermoso. Y te voy a decir algo, el diablo sabe presentar lo llamado pecado como algo muy hermoso. Alguien una vez dijo que el pecado es feo, y es verdad, pero a los ojos del simple humano es hermoso el pecado. Si no, ¿por qué crees que ponen propagandas de chicas desnudas? No creo que pongan una chica horrible, una chica anoréxica, raquítica, con un traje de baño. No lo hacen así. Ahora cuando vas al sur, hacia las playas, puedes ver todos los carteles llenos de propagandas atractivos a la vista del hombre. Y todos tienen que ver con algo hermoso. Y parece ser que al diablo le gusta usar lo hermoso de la mujer que Dios creó para atraer la vista y traer destrucción en la familia. Porque si ataca al hombre, trae infidelidad y después ataca el problema de los hijos y la familia se termina dividiendo. Trae perversión. Y parece ser que el diablo le gusta atraer por la vista y apariencias a la iglesia de Dios también hoy. Porque acá vemos a Lot que eligió para sí algo que aparentemente era hermoso. Pero mira el versículo 12. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot, ¿qué dice ahí? Habitó, vivió en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas ¿hasta dónde? Mas los hombres de Sodoma, ¿cómo eran?
malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y eso es lo que el diablo sabe ocultar. Las apariencias nos llevan a abandonar la fe, hermanos. Y estamos viendo la fe, pero una persona que cae de la fe es una persona que se guía por las apariencias. Por eso el libro de Corintios dice que el cristiano no anda por vista, por apariencias, sino por fe. 1 Corintios 5:31 dice lo siguiente, dice que la apariencia de este mundo, está hablando del matrimonio, capítulo 7, perdón, dice es pasajera, es momentánea, está en un momento y se pasa. Y la Biblia habla mucho de la apariencia. Tendríamos que hablar muchos personajes que fueron guiados por la apariencia, hermano. Personajes que poco a poco en la Biblia fueron deslizando su compromiso con Dios por la apariencia, por aquellas cosas que uno considera, ¿qué hay de malo?, dicen. Es muy común hoy escuchar a los jóvenes, ¿y qué hay de malo, papá? ¿Qué legalistas que son? ¿Qué drásticos que son? Los tiempos han cambiado hoy. ¿Qué hay de malo?, decimos. Quizás deberíamos cambiar esa frase y decir, ¿y qué hay de bueno? ¿Qué hay de bueno en todo lo que se ve hoy? Mira, te voy a decir algo. El mundo no es un buen lugar para el creyente. No estoy diciendo no vivir en él. Es la casa que Dios nos dio para hacer luz del mundo. Pero tener los hábitos del mundo, joven, jovencito, jovencita, escucha bien esto, solo te va a traer destrucción. La apariencia de este mundo solo va a contaminar tu vida y va a desviar tu fe de Dios. Te puedo decir algo. Si yo preguntara a muchos jóvenes que hoy no caminan con Dios, uno de los principales problemas para que su fe se haya desviado es que anduvieron por apariencias. Es que empezaron a seguir el estilo de moda de los demás amigos. Empezaron a seguir una chica que ni temía ni conocía a Dios porque aparentemente era bonita. Y empezaron a seguir hábitos y costumbres que son solo apariencia y son pasajeras. Y son solo por el momento. ¿Por qué? Porque si no lo hacía se sentía marginado o el tonto de la sociedad. Y claro, hoy ser cristiano es ser un tonto, porque es ser alguien que se abstiene de todo. Y por ahí algunos van diciendo, no, la vida cristiana es algo que tienes que abstenerte, es aburrida, dicen algunos. ¿Y qué hay de malo un poco de alcohol? ¿Y qué hay de malo un poco de cigarro? Mira, joven, no te creas todo lo bueno que aparentemente parece impresionante ante los ojos de otros. No te creas toda la mentira. Por ejemplo, hay una propaganda hoy de Axe, ¿no? Entonces, la propaganda siempre tiene que ver con el chico echándose Axe, ese desodorante, y las chicas siguiéndolos, ¿no? Mira, ¿y qué hacen los chicos? 3 frascos de Axe, ahí todo, ¿no? Se bañan, y pensando que esto va a conseguir, ¿no?, la atracción de otras personas. Y van, ni se bañan, pero ahí está el Axe, ahí todo meloso, ahí, ¿no? El día del Axe, bien ahí. ¿Ya? Pero, ¿qué trae esto, hermano? Mira, el mensaje es muy claro ahí. Es un hombre con muchas chicas corriendo detrás de él. Y es que hoy el mundo enseña esto, es que el que es más macho hoy es el que tiene más mujeres. El que tiene más damas al lado, ¿no? Un Salomón. Mira, un perro hace lo mismo. Aunque no, quizás sea un poco duro, pero un perro está detrás de muchas perras. Y tú lo vas a ver. Cantidad de perros cuando una perra está alumnada. Tú lo vas a ver. Es lo mismo. El hombre se corrompe como un animal irracional, dice el libro de Romanos, por las apariencias. Y las apariencias, hermanos, nos llevan a desviar. Nos llevan a abandonar la fe. Vamos al capítulo 19 otra vez. Mira el capítulo 19. Ahora analicemos a qué le llevó a Lot. Mira el versículo 1. Llegaron pues los 2 hombres o los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado, dice ahí, a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó para recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa y vuestro siervo y hospedéis. Y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. ¿Sabes por qué Lot empezó a insistir que estos hombres o estos personajes, los ángeles, se quedaran en su casa? ¿Sabes por qué, hermano? Porque Lot sabía lo que podía suceder en la noche con la perversidad que había en los hombres con que él habitaba, en la comunidad que él vivía, y él porfió. Mira el versículo 4. Pero antes que se acontasen, rodearon la casa, ¿quiénes? Los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma,
todo el pueblo junto. ¿Desde quién? Desde el más joven hasta el más viejo. ¿Sabes qué significa eso? Desde los mayores hasta los niños, hermano. Hasta los niños eran perversos. Y te voy a decir algo, mamá, papá, creo que tenemos que cuidar a nuestros hijos de la perversidad. No, el niño no se da cuenta. Te digo, mi hijo se da cuenta de las cosas que ve. Y estoy seguro que todos los niños se dan cuenta de eso. Y te voy a decir algo, el diablo sabe esto. Y por eso tú vas a ver que mucha propaganda nociva está sobre el niño. ¿Sabes por qué? Porque si entra a la mente del niño y contamina la mente del niño, va a formar una vida perversa. Te podría describir grandes personajes que desde niños se corrompieron con apariencias. Uno de ellos es llamado Ted Bundy, fue un violador, un asesino, un criminal en serie en los Estados Unidos. Hace muchos años fue muerto en la cámara de gas. ¿Sabes cómo comenzó su perversidad? Él cuenta, y entonces Jace Dobson, el doctor, le hace una entrevista a él. Y una noche antes de que lo ejecuten, él dice esto, Ted Bundy dice que él comenzó viendo pornografía, lo que él llama barata. Se acercaba a los lugares de basura y solamente veía imágenes de las mujeres. Y de esto dice, poco a poco le fue llevando mucho, o poco a poco a lo peor cada vez. Tanto que ya no se satisfacía con violar a sus víctimas, sino las descuartizaba y las torturaba antes de hacerlo. ¿Te das cuenta? Y lo que me llama la atención, que un violador, antes de ser ejecutado, dijo esto: me preocupa la generación que viene después de mí. ¿Por qué? Porque ahí ya no tienen necesidad de ir a un tacho de basura para buscar pornografía. La tienen a la vista del público. Y hermano, te voy a decir algo. Cuida a tu hijo y a tu hija. Cuidemos a nuestra generación. ¿Por qué crees que hay una escuela dominical? ¿Por qué crees que hay trabajo con niños? ¿Sabes por qué? Porque la basura de este mundo va a entrar a la mente de ellos. Los que tienen hermanos, jóvenes, escuchen esto. Cuida tu conducta delante de ellos. Porque aunque digas, esta es mi vida, ellos van a seguir tu patrón. Tú eres un ejemplo para su vida, o bien o mal. Lot fue un ejemplo para la vida de su familia, o para bien, y lamentablemente podemos decir acá que fue para mal. Papá, mamá, cuidemos la forma de hablar. Cuidemos las indirectas, el sarcasmo a veces dentro de la familia. Esto poco a poco, aunque sea apariencias, va a llevar a la destrucción. Esto poco a poco lleva a la depravación. Pablo dice en el Nuevo Testamento, cosas como estas ni aún se nombren entre vosotros, como conviene a santos. Dice que las obras infructuosas de las tinieblas debemos reprenderlas más bien, y no ser partícipes con ellas. Pero hoy está muy de moda participar de esto. ¿Por qué? Porque si no eres el tonto, pues. Porque si no eres el raro de la sociedad. Y claro, si no te ríes lo que ellos hacen y no participa de lo que ellos participan, entonces eres el raro. Y lamentablemente acá vemos una ciudad perversa, desde el mayor hasta el menor. Mira qué dice el versículo 5. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, ¿para qué? Para que los conozcamos. Esa palabra conocer es la misma que se menciona en Génesis capítulo 3, cuando Dios bendice un matrimonio entre Adán y Eva, y dice, y se conocieron, y conoció Adán a su mujer Eva, y concibió y dio a luz hijos. Tiene una connotación sexual esto. Y claro, dentro del matrimonio el sexo es puro, es honroso, dice Hebreos. Y dentro del matrimonio, la Biblia nos habla que el matrimonio es bendecido por Dios. El sexo es, como dice el libro de Cantares, es un deleite, es un disfrute. Y es una delicia lo que Dios creó. Pero el diablo se ha ocupado de lo que Dios creó, distorsionar hoy en día, pervertir hoy en día. Y acá la palabra, la expresión conocer, significa tener relación sexual con los hombres. Hombres con hombres. Hombres con hombres. ¿Te puedes imaginar a tu hijo yendo a la puerta de la casa de Lot para tener relación sexual ¿Entiende lo que está pasando acá, hermano? ¿Cómo cayó su fe? Por la apariencia. Porque aparentemente Sodoma le brindó una seguridad, aparentemente. Porque aparentemente consiguió un mejor cargo, ser juez de la ciudad. Porque aparentemente concibió prosperidad en esta ciudad, Lot. Pero mira la degradación y depravación moral. Yo lo llamaría de esta forma, el éxito humano con un fracaso divino. Y creo que es algo que nos debe llamar la atención, hermano, de Lot.
Y te voy a decir algo, hermano. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a conseguir éxito mundano con un fracaso divino. Por eso a veces dejamos de venir a la iglesia por unos soles más. Por eso dejamos de venir a la iglesia por algo más próspero y todavía lo justificamos diciendo es por mi familia. Te voy a decir esto trae fracaso divino. Y aunque esos soles, claro, ocupan algo más en la billetera, mira, te digo, los valores que vas perdiendo y la autoridad delante de tus hijos va menguando. Y acá lo podemos ver en el versículo 6, mira lo que hizo. Entonces Lot salió a ellos, a la puerta, y cerró la puerta, que dice, él sabía lo que iba a pasar. Mira el versículo 7. Os ruego, ¿qué cosa? ¿Cómo los llamó a los de Sodoma? A ver, hermano, yo creo que no sé si entendemos esto. ¿Sabes lo que dice Corintios? ¿Qué compañerismo hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué concordia entre Cristo y Belial? ¿Qué acuerdo el creyente con quién? Con el incrédulo. Y acá lo llama hermanos míos. A ver, ¿cómo consideramos nosotros a veces a las amistades que nos rodean que no conocen a Cristo? He escuchado esto, y sé que puedes cuestionarme por esto. Mi mejor amigo, mi mejor amiga, alguien que no conoce a Dios. ¿Entiendes lo que te digo? No, lo que pasa es que en la iglesia nadie me hace caso y yo tengo mi mejor amigo o amiga allá. ¿Entiendes lo que está pasando con Lot acá? Hermanos míos, a gente perversa y depravada. Mira la súplica de Lot, versículo 7. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis, ¿qué cosa? Mira el versículo 8. He aquí ahora yo tengo 2 hijas. Dice que no han conocido ¿qué? Son puras. Os las sacaré fuera y haced de ella como les dé la gana, como bien os parecieron. Solamente que a estos varones no hagáis ¿qué cosa? Pues que vinieron a mí a la sombra de mi tejado. ¿Qué está haciendo Lot? ¿Qué está ofreciendo a sus hijas? Para que en lugar de que los hombres sean abusados sexualmente, lo sean sus hijas. A ver, traslada esto a nuestros días. Prende la televisión y esto es lo que vas a ver hoy. Y te voy a decir algo, con mucha vergüenza, muchos padres, cuando yo estaba sin Cristo en el mundo, muchos padres llevaban al prostíbulo a sus hijos para que sean más hombres. ¿Entiendes esto? Muchos padres entregaban a sus hijas, total que se case y que se vaya de la casa. Lot está haciendo lo mismo. Está entregando a sus hijas a lo depravado. ¿Sabes por qué? Porque ya Sodoma había ganado terreno en el corazón de Lot. Mira lo que nos dice, sin perder Génesis, Pedro, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2. Mira, segunda de Pedro, capítulo 2. Mira el versículo 6 y 7, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice así. Lo leemos. Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades, ¿de quién menciona ahí? Sodoma y Gomorra. Dice, y reduciéndolas ¿a qué? A cenizas, poniéndolas ¿de qué? De ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta ¿de quién? ¿Cómo vivía Lot? Abrumado. Mira el versículo 8. Porque este justo que moraba, vivía, habitaba, convivía entre ellos, vivía feliz, dice así, afligía cada día su alma. ¿Cómo? Viendo y oyendo ¿qué cosa veía y oía? Los hechos inicuos ¿de quién? De ellos. Hermanos, ¿qué era la convivencia de Lot en Sodoma? Veía y oía. Abría la puerta de su casa, veía perversidad en la calle y oía. Esto es igual a los tiempos de hoy. Prende la tele y vas a escuchar, vas a ver lo perverso de este mundo. Y cada día esto traía aflicción al corazón de Lot. Pero la pregunta para Lot sería, ¿y Lot, qué haces en Sodoma entonces? ¿Entiendes esto?
¿Y qué haces viviendo ahí entonces? Esa pregunta tendríamos que hacernos hoy. ¿Y qué haces con esa amistad que te corrompe, muchacho y muchacha? Y hermanos, ¿y qué hacemos con los amigos a veces del trabajo que sabemos que solo hablan cosas depravadas? ¿Y qué hacemos viviendo entre ellos, hermano? En lugar de ser luz para ellos, parece que nos han arrastrado. Por eso la iglesia hoy ha perdido fuerza. Por eso Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el mundo pasa, es pasajero, como una apariencia, hermano. La apariencia destruye. La apariencia trae pérdida de fe, hermano, siempre. Siempre la apariencia del mundo enfría mi comunión con Dios. Y cuando tomo decisiones basadas en apariencia, prepárate para las consecuencias. Porque tarde o temprano van a venir. Y van a ser, a veces, hermanos, a veces, escucha esto, son las consecuencias irreversibles. Irreversibles. Y en el caso de Lot, no va a haber vuelta atrás. En el caso de Lot solo trajo, dice aquí, lo que hemos leído, abrumación, aflicción. Mejor dicho, no era feliz. Te voy a decir algo, hermano. Y escuchen esto, hermanos. Nunca hay felicidad bajo los patrones del mundo. No hay. Solo va a haber lo que has encontrado acá. Vas a estar abrumado y vas a estar afligido. Cuando nos guiamos bajo los patrones del mundo. Quiero hacerte una pregunta, hermano. ¿Cómo guías tu hogar? Jóvenes, ¿cómo guían sus decisiones? ¿Como el mundo? ¿Con características o con hábitos que hemos traído de atrás antes de conocer a Cristo? ¿Entiendes esto, hermano? ¿Cómo resolvemos los problemas hoy? ¿Como el mundo? Mira cómo resolvió las cosas Lot. Como el mundo entregó a sus hijas. Lo valioso, porque herencia de Jehová, ¿qué son? Los hijos. Sin embargo, para él ya no valía nada. Y prefirió entregarlas a la perversidad. Y Lot vivió como un sodomita más. Y eso parece el ejemplo de nosotros hoy. Y hay muchas personas que hoy vienen a la iglesia, pero parecen del mundo, no parecen ni creyentes, hermano. Su forma de vestir los delata. Su forma de hablar los delata. Su forma de comportarse, de reaccionar. Su forma de arreglar los problemas los delata. Su forma de hablar detrás los delata. Como el mundo, hermano. ¿Entendemos eso? Y a veces lo más triste es que no nos damos ni cuenta que eso es así. Porque la conducta del mundo ha invadido el corazón del hombre. Por eso la Biblia dice que el que camina en integridad, en la rectitud de la palabra de Dios, anda confiado, anda feliz. Bienaventurados, dice, los que no anduvieron en consejo de malos, los que no anduvieron en el camino de pecadores. Ese hombre es feliz y siempre hay felicidad bajo las restricciones de Dios. Siempre hay alegría y gozo y dicha. Y te voy a decir algo más, esperanza para la siguiente generación, para cuando esta generación anda a la luz de la palabra de Dios. Por eso dice el varón que teme a Jehová, sus hijos son dichosos después de él. ¿Por qué? Porque andan a la luz del temor de Jehová, no por las apariencias. Poco a poco Lot fue destruyendo su vida. Te lo voy a poner en un ejemplo. Cuando estaba en la escuela me enseñaron mucho del caballo de Troya. Creo que hemos escuchado eso, ¿verdad? Cuenta que los helenos o los griegos querían invadir Troya. Entonces, ¿qué sucedió? Que no sabían cómo perforar la ciudad porque estaba muy amurallada. Y era un ejército muy poderoso los troyanos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Fabricaron un caballo de madera hermoso como regalo. Así que introdujeron el caballo dentro de la ciudad. Y lo llevaron como un presente, como un elogio. Así que lo recibieron. Y en la noche, dentro del caballo, conocemos la historia, estaban los soldados del ejército contrario. Abrieron la puerta de donde estaban metidos en el caballo y destruyeron la ciudad. ¿Cómo lo aceptaron el caballo? Como un presente. Y podríamos decir la palabra, ¿qué hay de malo? ¡Qué hermoso esto! Te voy a decir algo, hermano. Tenemos muchos caballos de Troya a veces en nuestro hogar. Quizás sea la televisión. ¿Pero qué hay de malo? Quizás sea páginas indebidas en el internet. Te voy a decir algo, papá, si tienen internet en casa, cuida lo que tus hijos están viendo. Cuida eso.
Observa bien eso. Preocúpate por las amistades que tus hijos están teniendo. Observa eso. Observa la conducta de ellos en la escuela. Sería bueno que visites la escuela y preguntes a sus profesores cuál es la conducta de ellos ahí en la escuela, porque a veces es una cosa ahí y otra cosa en la casa. Las apariencias de este mundo. Y como ese caballo de Troya entró a la casa del ejército contrario y trajo destrucción, a veces nosotros tenemos caballos de Troya en nuestra casa. Analiza, y quizás te sería bueno en esta mañana pedirle a Dios, dame discernimiento y de ver qué es ese punto que está mal en mi hogar. ¿Qué es eso que está mal en mi vida? Analizar para sacarlo antes que destruya. Y son pequeñas cosas a veces. Por eso Cantares dice, cazad las zorras. ¿Las zorras qué? Pequeñas, las que hacen perder la cosecha. Eclesiastés dice que una pequeña mosca hace heder, destruir el perfume del perfumista. La mosca se para en el perfume y echa a perder todo. Pequeñas cosas. Pequeñas cosas en la vida trae grandes destrucciones, hermano. Una pequeña grieta en el creyente y va a traer desastres. Y esto es lo que trajo en Lot. Vamos al capítulo 19 de Génesis. Las apariencias de este mundo traen un desliz de nuestra fe. Hoy hay mucha perversión y mucho nos seguimos por las apariencias. Quiero que busques un ratito, sin perder Génesis 19, por favor, Jonás capítulo 2. Jonás capítulo 2. Observa su oración de Jonás. Jonás capítulo 2. Mira conmigo el versículo 8. Sería bueno atender este versículo. Jonás capítulo 2. En su oración dentro del pez, el profeta oró a Dios y parte de su oración fue esta. Mira el versículo 8 de Jonás capítulo 2. A ver, los leemos todos. Dice, los que siguen vanidades, ¿qué? Las apariencias, su misericordia, ¿qué? Abandona. Lo volvemos a leer. A ver, fuerte. Los que siguen vanidades, su misericordia. Volvamos a Génesis 19. Los que siguen vanidades ilusorias, los que siguen las apariencias de este mundo, ¿qué van a hacer con la misericordia de Dios? La abandonan. La piedad de Dios ya no está en ellos. Han cruzado el límite de Dios. Han abandonado el cerco de protección que Dios tenía para ellos. Han abandonado la misericordia de Dios. Y te voy a decir algo, hermano, es muy triste, porque si hiciéramos una lista de gente que ya no viene hoy a la iglesia porque gustaron de la apariencia del mundo, es muy larga. Podríamos hacer un templo más. En el culto de oración una vez hicimos una lista y créeme, hermano, pasaron las 70 personas, entre jóvenes y familias que ya no vienen porque siguieron las vanidades ilusorias de este mundo. Porque se guiaron por las apariencias, porque pensaron que esto traería un aparente éxito. Y cuando uno se guía por las apariencias, su misericordia abandona. Hermanos, las apariencias, otra vez, las apariencias de este mundo. En segundo lugar, mira el versículo 11, por favor, de Génesis 19. Versículo 10, perdón. Entonces dice, los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta. Mira el versículo 11, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, ¿qué pasó? Hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Ahora, yo quiero que anotes algunos versículos acá. Mira, o algunas palabras claves. Mira el versículo 12. Y dijeron los varones a Lot, los ángeles, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad. ¿Qué cosa tenía que hacer Lot? Sácalo de este lugar. ¿Cuál fue la orden? Sácalo. ¿Quién era responsable por sacarlos de ahí? Lot. El padre de familia es responsable por limpiar su casa. Por eso la Biblia dice que el esposo o la esposa es santificada en el esposo. Pero nadie santifica si no es santo primero. Mira el versículo 14. Entonces... 13, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado ¿para qué? Mira el versículo 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, a los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos,
salid de este lugar, porque Jehová va a destruir en esta ciudad. Mira lo que sigue el versículo. Mas pareció a sus yernos como ¿qué? ¿Sabes qué perdió Lot? Respeto. Y creo que a veces los papás perdemos el respeto porque ya no tenemos autoridad en casa. Por las apariencias, pues. ¿Y tú por qué me dices que deje de tomar? Si tú también tomas. ¿Y tú por qué me dices que yo no vea esas películas? Si tú también ves. ¿Y tú por qué me dices que no hable malas palabras si a ti se te escapa de vez en cuando una? ¿Entiendes eso? Y a veces perdemos fuerza, varones. ¿Saben por qué? Porque ya no hay autoridad. Y parece ser que perdemos el respeto. Ahora, mi papá tuvo muchos errores, pero si hay algo que nosotros los hijos respetamos mucho de él es su palabra y su autoridad para eso. Y eso es algo que a nosotros nos llevó siempre a ver un ejemplo de nuestro papá. Alguien que decía algo y lo cumplía. Y créeme, hermano, como hijo te puedo asegurar algo. Una vez me dijo, te castigo si no lo haces. 12 de la noche me levantó de cama ahí. Y lo hizo. Y creo que los padres debemos aprender a tener una voz de autoridad, una palabra firme. Lo que decimos con nuestros labios, mostrarlo con nuestros hechos. Y esto habla de ser ejemplo. Lot perdió el ejemplo acá y se burlaron de él. ¿Por qué? Porque el segundo punto no es solo cuando te guías por apariencias. ¿Sabes cuál es el segundo punto, hermano? Cuando hacemos acomodos en la fe. Cuando una persona acomoda las cosas, se desliza de la fe. ¿Quieres observarlo? Mira el versículo 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate. Los ángeles tuvieron que obligarlo, párate. ¿Y qué le dijeron? Toma tu mujer, tus 2 hijos que se hallan aquí para que no perezcáis en el castigo de ¿qué? A ver, hasta ahí nomás. Hermanos, ¿cuántas veces Dios le está diciendo a través de los ángeles, sal, sal, sal? ¿Cuántas veces ya? Muchas. Muchas veces Dios le habló y le dijo, Lot, corta con Sodoma y vete de allí. Mira el versículo 16. Y deteniéndose, ¿quién? ¿Quién? Lot. A ver, vamos a explicarlo así, en un ejemplo, ¿no? ¿Que me tengo que ir? ¿Entiendes eso? Van a destruir la ciudad, ¿no? La pasividad de este hombre. ¿Saben cómo se podría traducir esto, hermano? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo corto o no lo corto? Hermano, Dios va a destruir la ciudad. Sal de ahí. Sal de allí. A ver, hermanos, ¿cuántas veces Dios nos dice algo? Corta, corta, corta. Ya, hermano, me cuesta cortar. Ya lo voy a hacer. Aquello que no cortamos en un principio nos va a destruir. ¿Quieres verlo? Mira el versículo 16 otra vez. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. ¿Y qué dice ahí el verbo? Lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. A ver, repasemos. ¿Cuál fue la orden de los ángeles? Saca. ¿Quién terminó sacándolos a Lot? Los ángeles. ¿Entendemos esto? A veces esto pasa, ¿no? A veces con mi hijo pasa. Deja, a veces tengo que ir y quitárselo. ¿Entiendes esto? Lo mismo. Y nos portamos como niños, hermano. ¿Dejo este pecado o no? ¿Y lo corto o no lo corto? ¿Entiendes? Y a veces Dios tiene que empezar a mover cosas alrededor de nuestra vida, traer problemas a la vida para que aprendamos a cortar lo malo. A veces Dios tiene que traer consecuencias duras a nuestra vida para aprender a dejar lo que Él pide de nuestra vida que nos estorba. Míralo de acá, deteniéndose, todo un mongo acá. Sabía que la ciudad iba a ser destruida y todavía estaba dudando de salir o quedar. A ver, cuando Dios te dice algo, hermano, que dejes, escucha esto, nunca se le dice no a Dios. Nunca se le dice no a Dios. Cuando Dios te pide, joven, corte esa amistad, corte esa relación, hazlo. Te conviene. Te conviene. ¿Entiendes esto? Es mejor. Pero lo que pasa es que mis líderes en la iglesia me dicen que corte esto. Córtalo, córtalo. Dios usó a 2 ángeles acá. Hoy Dios usó a sus líderes. Usa la palabra de Dios para cortar con el pecado. Cuando un amigo se te acerca, hermano,
pucha, qué aburrido, otra vez me va a marcar las cosas. Es porque Dios te está advirtiendo de algo. ¿Entiendes eso? Y Dios quiere prevenir una destrucción en tu moralidad y en tu corazón. Porque sabe que eso que tienes ahí, que no lo dejas, te va a destruir. Y Dios tuvo que forzar a Lot a dejar Sodoma. ¿Entiendes esto? 4 manos agarraron a su familia para sacarlos de allí. Padre, esa es la expresión que debes hacer en tu casa. Sacar a tu hijo de la mala amistad, aunque quizás se moleste. Y te voy a decir algo, ¿no? Y se lo digo a veces a algunos hermanos. Cuando es pecado, hay que ser drástico. Pucha, hermano, qué legalista que eres. Jesús tendría que haber sido legalista. ¿Te acuerdas la expresión de Jesús? Si tu ojo te es ocasión de caer, ten misericordia, sácalo. Cuando tu mano te es tropiezo, ¿qué hay que hacer? Córtala. Cuando se trata de pecado, hermano, escucha esto, hay que ser drástico en la vida. Y aun cuando otros consideren un extremo, quizás tengas que cortar hábitos de ver una pantalla de computadora. Quizás ahí el chat habla tonteras, corta eso. Quizás conversaciones que no convienen, córtalo. ¿Por qué? Porque si hacemos acomodos en la vida, te va a destruir la fe. Cuando acomodamos las cosas, ¿quieres ver cómo Lot acomodó? Mira el versículo 17. Y cuando los hombres hubieron llevado fuera, dijeron, escapa. La primera orden, ¿cuál fue? Sal de ahí. La segunda, escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea qué cosa, que perezca. Pero Lot, otra vez, ¿qué le dijo? No, yo ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia. ¿Qué habéis hecho conmigo dándome la vida? Mas yo no podré escapar, ¿a dónde? Al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Escucha esto, ¿qué empezó a hacer Lot? Acomodar las cosas. Nunca Dios pide algo que no podamos hacer. Así que si Dios le pidió a Lot, sal de ahí, es porque él lo podía hacer. Si él se metió a ese lugar, él podía salir. Pero te voy a decir algo. Te voy a decir algo, hermano, y escucha esto. Es difícil, cuando hemos entrado tanto a lo perverso, salir de allí. Te lo voy a poner como un ejemplo. La vez pasada estaba discipulando a 2 chicos ahí en la oficina. Y me llama mucho la atención porque ahí en la oficina arriba, en la entrada, hay 2 ventanales, pero son chiquitos, son de ladrillos. Y a veces cuando vengo ahí temprano y abro la puerta, normalmente en el año he encontrado pajaritos tirados y muertos. Y es raro esto, ¿por qué muertos? Y justo cuando estábamos discipulando, un pajarito se metió ahí, un huequito nomás, ¿eh? Se metió. ¿Sabes lo que me llamó la atención? El pájaro supo cómo entrar. ¿Sabes lo que costó? Hacerlo salir. Le abrimos la puerta, no podía salir. Daba vueltas. Ahí entendí la expresión cerebro de pájaro, ¿no? Es que ahí entendí, pues, porque le abríamos la puerta, no salía. Y ahí estaba Kenji ahí con la sábana, ahí tirando nada. No, después el otro chico estaba, nada. No podíamos hacer salir al pájaro. Y yo digo, bueno, los pájaros que he visto muertos son probablemente pájaros que han entrado igual, pero no supieron salir. Creo que el diablo hace eso con el creyente. Lo hace entrar muy sutilmente a Sodoma. Lot, poco a poco, ya no supo salir. Claro, salió geográficamente por un momento, pero Sodoma no pudo salir del corazón de Lot. ¿Qué es lo que te tiene atrapado, hermano? ¿Qué es aquello que ya no sabes cómo salir? ¿Qué es aquello que está estorbando tu comunión con Dios? Y dices, Dios, ya no sé cómo salir de esto. Tienes que cortar y escapar por tu vida. Y te voy a decir algo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. A veces hay personas que dicen, no puedo dejar este pecado. Claro que se puede. Quien te habla tuvo mucho pecado. Y te puedo asegurar por experiencia y por la gracia de Dios que Cristo puede libertar del pecado más perverso de esta vida. Y te puedo asegurar que hay muchos acá que podrían dar ese testimonio. Que Dios puede traer libertad genuina. Porque la Biblia trae libertad. Porque el Hijo de Dios puede traer libertad del abismo más profundo en el cual estés. Por eso murió por ti en la cruz, por mí.
para traer libertad y una vida abundante. Y Cristo puede libertar, pero cuando una persona dice no puedo salir, no es que no puede, es que no quiere que Cristo lo liberte. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso las personas no pueden dejar el pecado, porque aman las tinieblas. Se necesita el poder de Dios, se necesita estar dispuesto. Lot no estuvo dispuesto. Mira conmigo el versículo 20. Mira cómo empezó a acomodar las cosas. Versículo 20. He aquí ahora esta ciudad está, ¿qué cosa? Cerca para huir allá. La cual, ¿cómo la llamó la ciudad? ¿Qué cosa es? Pequeña. Otra apariencia más. Dejadme escapar ahora allá. No es ella pequeña, es insignificante. Allí salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto. Y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad. ¿Cómo se llamaba? Así que Zoar significa pequeña. ¿A dónde fue Lot al final a huir? A Zoar. Pero ¿qué Dios pensaba hacer con Zoar según este versículo? Destruirla. Te voy a decir algo, hermano. Acá hay un principio en la Biblia. ¿Sabe lo que es peor que podría pasarnos en la vida? Que Dios nos deje hacer lo que queremos. Eso es lo peor. Hay jóvenes, hay personas, y hay niños que insisten. El consejero se acerca, deja eso, insisten, ya lo voy a dejar, insisten. La necedad está ligada al corazón del muchacho, dice la Biblia. ¿Sabe lo que es peor en la vida, hermano? Que Dios te permita hacer tu voluntad. ¿Sabe lo que podría pasar si mi hijo quiere meter la mano en el enchufe? Insiste a pesar que le disciplino. Lo peor que yo puedo hacer como padre es dejar ya, haz lo que quieras, va a morir. Es lo peor que Dios puede hacer con nosotros. Pero el libro de Romanos capítulo 1, ¿sabes lo que dice 3 veces? Que Dios los dejó a los hombres hacer lo que querían. Y se corrompieron como animales irracionales, hombres con hombres, mujeres con mujeres, lo que vemos hoy. Porque Dios los abandonó, los entregó. Créeme, hermanos, ¿hay algún pecado que te cueste dejar? ¿Sabe lo que es peor? Escuchar que está mal, saber que tienes que dejar como Lot y que Dios te diga, haz lo que quieras. Y créeme, Dios a veces permite esto en la vida, porque como no aprendemos por las lecciones, vamos a aprender por las consecuencias. Y si hay alguien que va a aprender por las consecuencias, ese es Lot. No supo dejar lo que Dios le pidió, empezó a acomodar las cosas. ¿Hay algo que te digan corta, hermano? ¿Estás acomodándolo? No, pero vi un ratito nomás. A veces usamos esa expresión. No, pero es un poquito nada más. Acomodamos las cosas. ¿Y qué usó Lot acá? Siempre los que acomodan las cosas. Versículo 19 dice, por la misericordia de Jehová. Qué curioso, porque los que acomodan las cosas, siempre, ¿qué es lo que mayormente reclaman? Misericordia, hermano, misericordia. ¿Qué Dios iba a traer a este lugar? Juicio. La misericordia era que Él salga, no que quede allí. Que Él corte, no que viva así. Que Él huya al lugar que Dios le pidió, no es que Él lo haga a su forma. Y acá vemos a un hombre haciéndolo a su manera. Y como una canción, ¿no? A mi manera. Y así se parece la vida de muchos, hermanos. A su manera. Sirvo a Dios a mi manera. Vengo a la iglesia a mi manera. Leo la Biblia a mi manera. Sí, puedo servir a Dios, pero a mi manera. No a lo que me piden. Y empezamos a hacer acomodos en la vida. Y empezamos a hacer las cosas a nuestro estilo, pensando que somos más sabios que Dios. ¿Hay alguien acá así? Te voy a decir algo. Las personas que pensaron esto, ser más sabios que Dios, la Biblia dice así: Dios embotó el razonamiento de ellos. Y lo más necio de Dios es más sabio que los hombres. ¿Entendemos eso? Lo más necio de Dios es lo más sabio que los hombres. Nadie es más sabio que Dios. Y cuando Dios pide algo, más vale hacerlo. Porque allá hay sabiduría. Porque el principio de la sabiduría, ¿qué cosa es? El temor a Jehová. Es decir, pero el temor, dice Proverbios, es aborrecer el mal, la soberbia, y es cortar con lo malo. El hombre que teme a Jehová abandona el pecado. No se complace, ni disfruta, ni practica, ni vive así. Porque si hay temor original,
no conocimiento intelectual, sino temor de Dios, hay que cortar con aquello que está mal en la vida. Y Lot empezó a acomodar las cosas. Hermano, podría ser esta la biografía de nosotros quizás. Quizás nos hemos acostumbrado a los años a acomodar las cosas. Y hemos empezado a hacer las cosas a nuestra manera. Empezar a acomodar las cosas como a nosotros nos parece. Pero en tercer lugar, no solo por apariencias, no solo cuando acomodamos, en tercer y último lugar, mira conmigo el versículo 23. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, ¿qué cosa? Azufre y fuego de parte de Jehová, del Dios de los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores que aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Mira el versículo 26. A ver, vamos a leerlo todos juntos. Entonces la mujer de Lot miró atrás, ¿a qué? A espaldas de él, y se volvió, ¿qué cosa? Estatua de sal. ¿Cuál es el tercer punto? Apariencias. ¿Cuál es el primer punto? Apariencia. El segundo punto, cuando hacemos acomodo. Tercer punto, ¿sabes cuál es? Acá está el principio. Cuando actuamos a espaldas de Dios. Entre comillas, ¿no? Y te voy a decir algo, hermano. Muchos de nosotros acá estamos acostumbrados a actuar a espaldas de Dios. A espaldas de los líderes de la iglesia. A espaldas de los encargados de cada ministerio. A espaldas de nuestros padres, los jóvenes. A espaldas de nuestros tutores. Y cuando alguien hace cosas a espaldas, su fe está en vano. ¿Sabes por qué? Porque ya perdió la integridad. Porque ya perdió ser genuino en su fe. Y es un hombre llamado hipócrita. Un hombre que hace las cosas por un lado de una y de otra a otra. Es un hombre que hace las cosas a espaldas de todo. Y cuesta confiar en gente así. Porque la gente que hace cosas a espaldas, hermano, se le considera normalmente alguien desleal. Y acá vemos un principio bien marcado en la Escritura. La mujer de Lot miró a espaldas de Lot. ¿Sabes qué te enseña eso? La mujer le fue infiel a su esposo. Esa es la traducción más exacta acá. Hermanos, hombres, tenemos que tener cuidado de ser tramposos con nuestras esposas. Jóvenes, cuidado de hacer cosas a espaldas de los encargados, sus líderes. ¿Entendemos esto? Eso destruye la fe. Nadie se va a dar cuenta. Créeme, esa es la peor tontería que puede haber. Que Dios no lo va a saber, que nadie se va a dar cuenta. Todos los que cayeron en lo profundo del pecado, pregúntales, y si pudiéramos hacerle un cuestionario, la primera pregunta sería, ¿cómo es que empezó todo? La mayoría te va a decir, pensé que nunca sucedería. Pensé que nadie se daría cuenta. No es así, hermano. La mujer de Lot miró atrás. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo en el libro de Lucas? El que pone su mano en el arado, y aunque habla de servicio eso, y consagración a Dios, el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. ¿Qué ven tus ojos hoy? ¿Dónde están puestos nuestros ojos? Hacia lo que dejé, pucha, ya dejé la cerveza, los amigos, quiero volver a lo mismo. Hay gente así. Y probablemente estés pensando eso en este momento. Acaba el culto, van a ser las 10, salgo de acá y vuelvo a lo mismo. ¿Entendemos? La mujer de Lot miró la casa que perdió, la ciudad que le gustó. Y te voy a decir algo, hermano, cuando Lot llegó a Sodoma, no se dice que llegó con familia, llegó con siervos y criados. Esta mujer probablemente era sodomita y los hijos también. ¿Cómo lo sabemos? Mira conmigo el versículo 29. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios acercó a Abraham, o se acordó de Abraham, y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, otro acomodo, otra vez a espaldas de Dios, y sus 2 hijas con él, porque tuvo, ¿qué cosa? A su forma, de quedar en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Y entonces el joven dice, mejor me caso con una inconversa, porque tengo miedo de quedarme solo, porque tengo miedo de que los líderes manejen mi vida, porque tengo miedo de hacer lo que mis padres hacen,
Porque tengo miedo de seguir la fe de Dios porque es aburrido y mis amigos me van a dejar. Y lo hizo a su forma. Y mira lo que pasó en el versículo 31. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre nosotras, o entre a nosotros. Dice, conforme a la costumbre, es decir, a la forma del mundo de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, incesto. Y conservaremos de nuestro padre, ¿qué cosa? Mira el versículo 33. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Y entró la mayor y durmió con su padre, tuvo relaciones sexuales con su padre. Mas él, Lot, no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. ¿Saben qué significa esto? Perdió el discernimiento. Perdió distinguir lo bueno de lo malo, ni cuenta se dio. Mira más adelante cuando pasó en la segunda, versículo 35. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver, tampoco se dio cuenta cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, llamó su nombre Moab, el cual es jefe de padre de los moabitas hasta hoy. Y verso 38, la menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los ¿quiénes? Esa palabra es muy común, Amón. Amón, a los amonitas, hasta el día de hoy. ¿Sabes cómo terminó Lot? Por actuar a espaldas, por guiarse por las apariencias, por hacer acomodos. ¿Cómo actuó Lot, hermanos? ¿O cómo terminó? Solo en una cueva, destruido ahí en ese lugar, y lo más triste, que después no se sabe más de él. Lo único que se sabe es las dos naciones que nacieron de Amón y Moab, hasta el día de hoy, son un problema. Cuando guiamos por las apariencias, tarde o temprano, las consecuencias van a venir. Cuando acomodamos las cosas, cuando hacemos cosas o actuamos a espaldas, cuando ya no somos francos, la fe ha decaído y llega a lo más bajo. ¿Por qué? Porque lo permitimos, hermanos, y llegamos al punto de Lot. No nos damos ni cuenta. ¿Entendemos eso? Te voy a decir algo que el creyente está perdiendo mucho en estos días. Discernimiento. Porque la Biblia dice, Hebreos, que el discernimiento es para los que tienen los sentidos ejercitados en el bien y el mal. Distinguen lo bueno y lo malo. Hoy te voy a decir algo, hermano, no te ofendas, pero falta discernimiento en la casa de Dios. Te voy a decir por qué. Porque las decisiones que a veces tomamos revelan falta de discernimiento. Porque a veces las murmuraciones que escuchamos revelan falta de madurez y discernimiento. Porque los pecados que a veces hacemos revelan mucha falta de discernimiento y madurez, hermano. Porque ya no sabemos distinguir. Porque claro, están disfrazados las malas cosas y lo llamamos bueno. Y Isaías dice ahí que a lo malo llama bueno y pone la luz por tinieblas. Y hoy en día falta discernimiento, distinguir aquello que está bien y está mal. Y usamos lo que Lot usó, ¿qué hay de malo? Mejor aquí, mejor a mi forma, pero de un poquito así no pasa nada. Un poco de levadura de leuda, ¿qué cosa? Toda la masa. Un poco de pornografía, joven, destruye tu vida. Un poco de cigarro va no solo a destruir tu salud física, no pasa nada. A veces algunos dicen, todos soberbios, ¿no? Mira, ¿qué me pasa? No pasa nada. Tu moral ya cayó. Aunque físicamente todavía estés en pie. Tu moral está por los suelos. Alguien una vez dijo, ¿y qué es un cigarro? Alguien que fumaba. ¿Y qué es un cigarro? ¿Me puedes explicar? Y es un pucho y ahí está, puedes fumarlo, te hace bacán, dice. Te hace tener relación con otros, bacán con los que están contigo. Y el hombre le dijo, un cigarro te voy a decir lo que es. Es un filtro, está el tabaco, con un tonto fumándolo del otro lado. Eso es un cigarro. Es que es verdad. ¿Y por qué fuman? Bueno, porque es bacán. No saben ni explicar a veces los jóvenes. ¿Y por qué toman? Jesús tomó, todavía te dice. Es verdad. Más irrespetuosos a veces. Hermanos, apariencias, acomodos, actuar a espaldas. ¿Qué es lo que nos caracteriza a nosotros? Yo termino con este versículo. Mira el versículo, capítulo 19, versículo, quiero que leamos todos juntos, 16.
versículo 16. Leamos todos juntos, 19, 16. Dice, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas. Léelo fuerte, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y aunque él fue destruido y todo lo que ganó en un momento lo perdió, te voy a decir algo. Te voy a decir algo, hermano. Cuesta sacar la misericordia del juicio de Dios, pero acá está. Aquí está. Escúchame esto, hermano. Todavía Dios tiene oportunidad para ti. Si en esta mañana te identificas con Lot, la misericordia de Dios puede sacarte de ese lugar. Pero tienes que estar dispuesto a cortar con las apariencias, dejar de acomodar las cosas. Tienes que estar dispuesto, hermano, hermana, joven, jovencito, jovencita, a dejar de actuar a espalda y empezar a poner tu corazón, no como la mujer de Lot, un corazón dividido entre lo que escapa y Sodoma lo que deja. Empezar a buscar a Jehová, porque la Biblia dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Y si hoy escuchas su voz, no endurezcas el corazón. Hoy es ese día. Cristo murió por los pecados de todos nosotros. La Biblia nos dice que Él fue al Calvario, aunque Él nunca pecó. La Biblia nos dice, aunque Él fue entregado por tremendo amor. ¿Quieres saber dónde está la misericordia de Dios? Mira la cruz. Ahí está la compasión de Dios sobre el hombre. La mayor gracia que puede el hombre experimentar está en la obra del Calvario. ¿Quieres tener libertad? Observa la cruz. Quizás diga, mi familia está destruida. Observa la cruz. Quizás diga, ese hueco donde estoy no puedo escapar. Mira la cruz. Y ahí está el Salvador. Él se levantó de los muertos. La tumba está vacía. Gloria a Dios porque Él está vivo hoy. Y Él puede darte perdón, hermano. Si en esta mañana crees en Él, si entregas tu vida al Salvador, Él por gracia de Cristo y por la obra que Él hizo en la cruz. No es obra humana esta. No se trata de tu fuerza. No se trata de acomodar las cosas. Se trata como Dios lo hizo. Y el Hijo del Hombre vino para deshacer las obras del diablo. Y esto que hemos visto hoy en este estudio es la obra de Satanás. Dios quiere darte una vida abundante. Ven a Cristo en esta mañana y como dice la Escritura, el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Estás dispuesto? Vamos a inclinar nuestra cabeza. Vamos a cerrar nuestros ojos. En esta mañana tenemos que venir con actitud de arrepentimiento. No queda otra. De cortar y abandonar. Padre, cuidemos a nuestros hijos. Jóvenes, deja las apariencias de acomodar las cosas. Deja ya de actuar a espalda. Y amigo que nos visitas, ven a Cristo en esta mañana. ¿Quieres hacerlo? Ora a Dios y dile, Señor Jesús, haz tuya esta oración. Señor Jesús, en esta mañana, yo quiero ser libre de ese pecado. Dile, Señor, perdóname. Y hoy creo que moriste por mí en la cruz. Y creo que resucitaste para darme vida eterna. Dile, Señor, quiero poner mi fe en ti. Y quiero entregarte mi vida a ti. Hoy creo en ti. Dile, Señor Jesús, límpiame, lávame. Quiero irme hoy diferente. Y hermano que me escuchas, amigo, según la misericordia de Jehová, como hemos leído hoy, Él te puede sacar. ¿Oraste así a Dios en esta mañana? Me gustaría orar por ti. Quizás digas, hermano Brian, yo oré a Dios así. Hoy puse mi fe en Cristo, hoy me entregué a Él. Levanta tu mano donde estás y baja. Alguien así en esta mañana. Alguien entregó su vida a Cristo. Gracias a Dios. Alguien más. Gracias a Dios. Alguien más dice, Dios, ya no puedo. Gracias a Dios. Ya vi tu mano. Alguien más. Gracias a Dios. Alguien más. Puedes bajar tu mano. Ya vi. Gracias a Dios. Alguien más dice, Señor, sí, gracias a Dios. Alguien más que dice, Dios, sácame de esto. Ya no puedo más. Necesito de Cristo. Hoy pongo mi fe en ti. ¿Alguien más? Iglesia La Roca, es tiempo de cortar con las apariencias. Es tiempo de dejar de acomodar las cosas como Lot. Es tiempo de dejar de hacer las cosas a espaldas. Quizás digas, hermano Brian, hoy tomé la decisión de no seguir estos patrones más. Ora por mí, yo lo voy a hacer. Alguien dice, hermano, ora por mí, yo lo voy a hacer. Sí, gracias a Dios. Alguien más, gracias a Dios.
Gracias a Dios, sí, gracias a Dios. Señor Jesús, gracias porque tu palabra tiene autoridad. Nunca será nuestro mérito, nunca será nuestra gloria, nunca serán nuestros triunfos, serán los tuyos. Porque si hay alguien que es el Salvador y aquel que nos lleva a una consagración mayor, ese eres únicamente tú. Te pido por estas personas que han decidido por ti, que tú puedas sacarlos de ese hueco del pecado. Y por mis hermanos, Dios, que puedan, y todos nosotros acá, dejar de vivir de apariencias, dejar de acomodar las cosas y tomar tu palabra como es, y de empezar a actuar y con integridad y no a espaldas de ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perdido fui a mi Jesús, Él vio mi condición, en mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz, mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Aunque él se fue, conmigo está el fiel consolador, el guía que me llevará al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré.